varios CISOs de toda la región también por acá, conectándose y para nosotros es un gran honor. Sabemos de que tú miras más allá de los números, más allá de la ejecución. Así que bienvenido, Catherine. Yo no sé si Bueno, puedes hacer los honores. sí, Adelante. muchísimas gracias. Gracias a todos. Para Teshcore es un honor poder tenerlos aquí a ustedes y compartir este espacio. Esperemos que sea muy ameno para ustedes. Vamos a tener una ciberconversación y es un tema que nos exige estar preparados día a día porque estamos en un entorno virtual y le damos nuevamente la bienvenida a don Felipe. Don Felipe es vicepresidente de ciberseguridad en Liberty Latinoamérica y don Jason Galvez, que es nuestro CEO de Techcore. Antes de iniciar, queremos irnos desde lo más simple. Cuando a nosotros nos pasa un pequeño accidente, nos cortamos o tenemos alguna torcedura, vamos a ir inmediatamente a donde, al botiquín, ¿verdad? En un botiquín vamos a buscar una curita, alcohol, una bandita, pero ¿qué pasa si en ese botiquín no tenemos nada? ¿O qué pasa si en ese botiquín no tenemos una curita? ¿O está desabastecido? ¿O nadie sabe dónde está? Bueno, eso mismo vamos a aplicar el día de hoy. ¿Qué pasa si nuestra organización, su organización, no tiene ese botiquín digital, esos cuidados digitales? ¿Qué podemos hacer? Bueno, eso y más vamos a conversar el día de hoy. Don Jason, nos gustaría empezar, como estábamos comentando, desde lo más sencillo. ¿A qué podemos llamar improvisar en ciberseguridad? Bueno, no, antes de iniciar, nuevamente darle las gracias a Felipe para todas las personas que se unieron mientras le estábamos dando estábamos haciendo la introducción. Y tomando esta pregunta de Catherine, quiero hablar de una anécdota. A mí me gusta hacer esto como una charla donde pues definitivamente vamos a hablar de ciberseguridad, de seguridad de la información, Correcto. pero quiero, quiero irme un poquito atrás. Hace 15 años yo tuve una experiencia que realmente marcó mi vida en un sentido profesional y que pues definitivamente quiero traer la colación el día de hoy hablando de improvisación. Teníamos un cliente, puedo hablar de la empresa, estaba con la empresa esta Cineverse Technologies. Yo estaba a cargo tenía una dirección hace como 15 años más o menos a nivel regional y teníamos un inconveniente con una aplicación. Esa aplicación estaba afectando a un cliente de, de 30 que teníamos. Y yo tenía un workaround, tenía algo muy sencillo que hacer, algo muy sencillo para solucionar el problema. Y en ese entonces uno de los vicepresidentes de tecnología me dijo, yo prefiero tener un cliente bajo fuego, prefiero tener un cliente que esté ardiendo, que implementar una medida que me va a hacer arder 30 clientes. ¿Por qué? Porque no tenemos una ruta, no tenemos algo establecido. Fue algo improvisado que en ese momento, pues definitivamente yo quería implementar, yo quería hacer para solventar el problema. Y eso, pues definitivamente me trae a responder esta pregunta. Cuando nosotros hablamos de improvisación en ciberseguridad y seguridad de la información, es cuando nosotros estamos haciendo algo que no tiene un patrón, que no tiene digamos, no tiene un framework, no tiene algo que nosotros hayamos pensado, no tiene algo que nosotros hayamos implementado en la empresa. Y esto lo que trae es a tomar decisiones en momentos vulnerables de las empresas, pues básicamente que esas decisiones pueden traer algo más disruptivo a nivel negativo dentro de las empresas. Nosotros dentro de Technology Core hemos visto cómo empresas han tomado decisiones en algún momento de vulnerabilidad y pues caen en algo peor, ¿verdad? Caen en algo peor. Entonces,
lo mejor que nosotros tenemos que hacer para evitar improvisar en la ciberseguridad, que digamos, en momentos graves de serio, de eventos muy serios, pues definitivamente nosotros tomamos algunas decisiones a la carrera, pero no se debería de hacer eso, sino que se debería de tener una planificación, se debería de tener un plan de incidentes, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Y hacia eso, pues definitivamente debería de ir la ciberseguridad, donde nosotros tenemos la planificación, sabemos hacia dónde ir en momentos de alguna eventualidad y cómo manejarlo. Entonces, pues a eso yo le llamo la parte de improvisación, y hasta se me pone chinita la piel porque cuando hay improvisación, pues definitivamente las cosas muchas veces salen mal. No sé, Félix, si tú quieres agregar algo. Yo sé que tú conoces, teniendo una operación tan grande desde Estados Unidos a toda la cola de Sudamérica, pues si quieres aportar algo por aquí, excelente. Bueno, yo espero que me estén escuchando bien, porque estoy improvisando con el Sin problema. internet. Nos movimos a una sala súper cómoda, pero el internet está súper mal, entonces ya no teníamos chance de regresar. Pero bueno, sí, yo pienso que, a ver, han tocado conceptos que a mí me parecen relevantes interiorizar, y básicamente en seguridad lo que buscamos es eso, ¿cierto? Cómo interiorizar conceptos básicos de seguridad en la vida cotidiana. Entonces, Catherine al inicio habló del botiquín. Si estamos preparados y tenemos un botiquín listo cuando nos cortamos. Es lo mismo en la tecnología y en la gestión de incidentes de ciberseguridad. Es más fácil preparar un botiquín con la cabeza tranquila que con la cabeza acalorada. Sí, es más fácil estar preparado. Y Jason mencionó algo que la verdad yo quisiera nunca estar viviendo eso, y es arder. Sí, arder me parece que es súper impactante solamente el imaginar esa palabra, ¿cierto? El arder en una compañía, porque esto también se refleja es por la falta de preparación, y yo creo que eso va a ser lo que vamos a charlar aquí un poquito, ¿cierto? ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Qué nos va a pasar? Sí, nos va a pasar. ¿Cómo, cuándo, dónde? No sabemos. Y para eso es que vamos a estar preparados. Perfecto, muchas gracias, Félix. Definitivamente. Y es que saber a dónde ir, a quién buscar, es muy complicado en un momento de emergencia. Y a esto voy a hacer la siguiente pregunta. Siempre se ha conversado cuando hay una crisis, ¿verdad? Relacionada con tecnología, las personas siempre van y piensan, vamos a TI, pero realmente todos tienen que ir a TI cuando hay una crisis. ¿A quién le corresponde o quiénes son las más recomendables en ese momento de crisis? Don Felipe, si nos podría contar un poco desde su experiencia. Bueno, yo lo que pienso es que antes de que suceda cualquier cosa, pues debe estar definidos los roles y responsabilidades que todos jugamos. Eh, Cuando un sistema de información tiene un incidente de seguridad, pues normalmente pensamos que es IT quien tiene que reaccionar, pero finalmente IT va a reaccionar desde una perspectiva técnica, meramente técnica. Hay otros factores que se tienen que considerar, y por eso estamos hablando de gestión de crisis. Gestión de crisis es completamente diferente a hablar de IT. Entonces, hay factores muy importantes que tienen que ver con comunicación, con personas, con procesos, además de la tecnología. Hay regulaciones, hay imagen que hay que cuidar, reputación de la empresa. Entonces, ¿sí? Depende de qué tipo de incidentes se está enfrentando, depende de cuál es la profundidad de la crisis en la cual se está manejando en su momento, ¿cierto? Entonces yo pienso que
La primera respuesta es no, no es de IT, es un tema de compañía donde muchos frentes tienen que ser parte de la gestión de crisis. IT no es el responsable meramente de la gestión de crisis, son responsables de los aspectos tecnológicos, pero la gestión de crisis tiene que conectar múltiples procesos, comunicación legal, como lo dije inicialmente. Hay que estar preparados, para gestionar una crisis. Lo más fácil es decirle al equipo técnico, usted es el responsable de esto, pero no, no lo es. El equipo técnico no lo es, no son los únicos que tienen que estar allí y hay que hacer las pruebas y simulacros antes de que sucedan los incidentes. Esto pues lo podemos charlar más adelante, pero respuesta concreta, no, no es solo IT, son múltiples áreas, debe ser un grupo multidisciplinario que gestione adecuadamente la crisis. Un incidente pequeño se puede volver una crisis terrible si es mal manejado. Y aquí, digamos, Felipe, yo tal vez quiero agregar algo, que ese es un punto que siempre lo vemos nosotros en alguna de las empresas. Y quisiera que tú nos dieras tal vez un insight de cómo ves esto. Generalmente se dice que el área de ciberseguridad tiene que estar en IT. Y realmente hay muchas cosas que pues engloban esto y decimos nosotros, no, el área de ciberseguridad tiene que estar con el área de seguridad de la información y tiene que haber un CISO que pues definitivamente esté pues orquestando estas dos áreas. ¿Qué tú piensas de este, de, digamos, de esta polémica que siempre hay y pues lo vemos en instituciones gubernamentales, lo vemos en instituciones como tal privadas? ¿Cómo tú ves desde tu punto de vista de la experiencia cómo deberían estar estas salas? Vale, mira, yo pienso que la ubicación del equipo de seguridad no necesariamente es una definición estándar o es una camisa talla única. Yo pienso que cada negocio es diferente, cada negocio tiene un apetito de riesgo también diferente, una organización interna diferente. Entonces va a depender mucho de eso, ¿cierto? Número uno. Número dos, lo que se debe procurar en términos de ubicar un área de seguridad es que realmente funcione, que realmente tenga independencia para tomar decisiones. Y te voy a poner un ejemplo simple y es, hay equipos de TI que se esmeran por tener niveles de servicio con sus clientes internos. Y voy a hablar específicamente de la gestión de accesos. Pero desde el punto de vista de control y seguridad, si bien tenemos que estar alineados al negocio, para nosotros es importante que los controles se cumplan. Entonces, si una persona que estaba en un área se movió para otra, pues lo que debe suceder es que en ese movimiento se le quiten los permisos que tenía y se le pongan los nuevos, ¿cierto? Este es un ejemplo muy, muy básico que impacta posiblemente al usuario, pero es de seguridad, que quizás alguien de TI, de operación normal, no va a querer hacerlo, ¿cierto? Porque va a querer mantener una muy buena relación con el cliente interno. Entonces ahí es donde es muy importante que se pueda tener una adecuada segregación de funciones en los temas de seguridad. Y yo pienso que cada industria, cada empresa tiene que pensarlo, tiene que definirlo. Tampoco funciona tener a seguridad completamente aislada del equipo tecnológico, porque pues no se van a dar cuenta de los proyectos, de las iniciativas, de los incidentes, de todo lo que está sucediendo. O sea, no podemos separarlo completamente, tiene que ser parte, pero tiene que tener criterio para gobernar la seguridad de la información y ciberseguridad en todo el negocio. Perfecto, Felipe, muchas gracias. No, realmente opino similarmente. Y realmente eso de no aislar al equipo de ciberseguridad creo que es clave, ¿no? Porque ahí sí que ellos tienen el scope es bastante grande y digamos si lo limitas en un grupo como tal, pues definitivamente va a depender de la organización, como tú dices. O sea, también va a depender qué tan grande es la organización y pues definitivamente es algo que se debería evaluar al interno. Muchas gracias. Claro.
Muchas gracias a ambos y tomando, ¿verdad?, el tema de la reputación, de la comunicación y de la definición de roles, es vital saber qué podemos hacer o qué no podemos hacer en en las primeras 24 horas de un incidente, porque definitivamente el tiempo es oro. Entonces, partiendo de esto, ¿qué nos pueden comentar? ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer en esas primeras 24 horas cuando surge un incidente de ciberseguridad? Cuando estamos ante una crisis. Don Jason. Bueno, cuando estamos, bueno, en esas 24 horas lo primero que se tiene que hacer, o bueno, lo que se debería de hacer es, pues bueno, lo primero es contener el ataque, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando dentro del incidente? ¿Qué es lo que, qué es lo que está sucediendo? ¿Qué fue lo que está siendo impactado? ¿Qué fue lo que fue impactado? Entonces, eso yo creo que es lo primero que se debería de realizar. Sin embargo, hay ciertas cosas que dentro de esas 24 horas también son pequeños puntos que las empresas deberían de mantener. Y uno, pues definitivamente, psicológicamente controlar a las personas. Nosotros hemos visto muchas empresas que entran en shock y que pues en el momento no pueden hacer nada, y están súper estresados, toman Lapsa. decisiones colapsan. Y eso es probablemente algo que dicen, no, pero es que eso es secundario, lo primario es el contener el problema, ¿verdad? Y pues definitivamente las personas juegan un papel muy importante en las primeras 24 horas, nosotros lo hemos visto, y es llevar que la organización pues definitivamente pueda contener el evento y mantener al personal también de una forma pues coherente. Que hemos notado esto es que la gente no quiere ni tocar la computadora, que yo no quiero hacer nada y de repente son claves en la resolución del problema. Otro de los puntos importantes que quiero traer a esta conversación es la comunicación. Y ese punto es importantísimo, que hay que comunicar a la organización de una forma eh, coherente, de una forma donde no se tome a mal o no se tome abruptamente de que se está recibiendo un ataque, de que está, como estaba diciendo Felipe al inicio, a él no le gustaría estar bajo fuego, pero hay muchas organizaciones que están en esa situación y hay que saber cómo comunicarlo. Oh, Nosotros siempre sugerimos de que la persona de comunicación dentro de la empresa pues ayude en este proceso para llegarle a ese sector de la población que está directamente organizada en ese punto. Entonces, eso es lo que yo digo que es lo más esencial, pues ya luego viene la parte forense, que una vez haber contenido y haber manejado el incidente, porque todo esto tiene un proceso que es el manejo del incidente como tal, debería de empezar un análisis forense para identificar de dónde vino el ataque, cómo pasó, porque algo que ha sucedido y que también no hemos visto un patrón, y ahí pues voy a darles una clave por ahí de qué es lo que está pasando y es lo que vemos nosotros en la región, de que no se hace una evaluación post-mortem, no se hace qué fue lo que sucedió, ese tema forense. Y lamentablemente dicen, no, pues todo estaba bien, vamos a poner un firewall, se invierte en tecnología. Y hemos visto un patrón muy marcado en muchas instituciones donde al final nos damos cuenta de que el ataque ingresó por una impresora. Es algo, es algo que se da y que pues definitivamente si no se hace esa investigación después de haber contenido el ataque, pues el análisis forense es sumamente importante y es algo que se debería de hacer. Felipe, no sé si tú tienes algo que compartir por acá, pero eso sería de mi parte, que yo lo vemos prácticamente todos los días
y pues por ahí tenemos esos comentarios. Pero voy a intentar Perfecto. recopilar algo, que Jason no me dejó nada para hablar. No, miren, yo vuelvo a como iniciamos la charla, y es, hay que estar preparados. En esta preparación hay que tener unos roles, responsabilidades claramente definidos de quién hace qué. Y para esto se construye un plan de respuesta a incidentes. Ese plan de respuesta a incidentes tiene que tener detalladamente cómo se gestiona el incidente. ¿Sí? Lo ideal y el deber ser en una gestión de incidentes, pues es no salir a inventar, es seguir el plan de respuesta a incidentes. ¿Por qué? Porque el plan de respuesta a incidentes debe estar probado con simulacros, con lo que se conocen como los tabletop, donde se encuentre, se determine que el plan de respuesta a incidentes efectivamente funciona, ¿sí? Y que cada vez que se haga una prueba, se mejora. Entonces, lo primero, tenemos que estar muy preparados, ¿sí? Lo segundo, hay que tener mecanismos de detección y análisis de este tipo de incidentes. Un incidente, como mencionaba Jason, que inicia por una impresora, puede convertirse en un desastre para la compañía si se maneja inadecuadamente, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener procedimientos, protocolos, procesos y tecnología para detectar y analizar ante un incidente de seguridad, ¿cierto? Poder tener claro cuál es el nivel de escalamiento, cuándo debo involucrar más personal interno en la compañía, cuándo debo involucrar personal externo, como por ejemplo las entidades aseguradoras o abogados externos, cuando tengo que notificar a las autoridades en caso que tenga que notificarlo, dependiendo del tipo de incidente, cuál es el nivel de confidencialidad que tiene que tener el incidente. Todo eso tiene que estar claramente definido en el plan de respuesta de incidentes. Obviamente, cuando se detecta que hay un incidente, pues viene la etapa de contención del incidente, que es todo lo técnico para evitar que el incidente no siga propagándose, creciendo, ¿cierto? Y a su vez hay que ejecutar una etapa de recuperación, ¿sí? Esa etapa de recuperación también tiene unos procesos, protocolos, procedimientos, claramente que hay que seguir, porque si no vas a recuperar también las mismas brechas, los mismos problemas que te detonaron el incidente de seguridad. Entonces hay que saber, tener claro cómo va a ser ese proceso de recuperación. Y Jason también mencionó algo muy importante, que es el post-mortem. Después del incidente, venga, entendamos qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, por qué nos pasó, qué vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar, qué debemos remediar, ¿sí? Y qué tenemos que hacer urgente, a corto plazo, mediano, largo plazo. Todo eso tiene que estar claro en la actividad post-incidente. Pero yo pienso que la clave es tener definido y estar preparados con un plan de respuesta a incidentes que contenga todas estas etapas. Muchísimas gracias, don Felipe. Y tomando esta parte del plan de incidentes, como una organización que quizás es la primera vez que le ocurre un incidente, es la primera vez que está en este escenario, que realmente está improvisando, ¿verdad? ¿Qué recomendación le podemos dar? ¿Cómo pueden iniciar, verdad? ¿Cómo puedo empezar a crear un plan de incidentes desde algo muy básico? Porque la ciberseguridad tenemos que verlo para todas las personas, ¿verdad? No solo desde la organización, sino nosotros incluso como personas usuarias, ¿verdad? ¿Qué recomendación le podemos dar a una organización? Pero lo primero es que si es la primera vez que está teniendo un incidente, probablemente no es la primera vez que lo esté teniendo, es la primera vez que se está dando cuenta, ¿sí? Claro. Entonces, es muy importante que tenga visibilidad de qué es lo que está sucediendo en la empresa. Porque, de nuevo,
pueden estar sucediendo muchas cosas que no se dan cuenta, ¿sí? Entonces hay que tener visibilidad, número uno, en el alcance tecnológico. Es un desafío gigantesco poder hacer una gestión de activos, poder saber cuál es el alcance de la tecnología e información que se debe proteger, monitorear, resguardar, todos los verbos que quieras ponerle, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Entonces eso es lo primero, poder saber qué es lo que va a proteger. Poder saber que eso que va a proteger, cómo lo está monitoreando, poder tener visibilidad de lo que está sucediendo allí. Después, poder tener claro los procedimientos de respuesta. Si detecto, ¿cómo respondo? ¿Cierto? Tenerlos previamente definidos. Los protocolos de respuesta a incidentes no se definen en caliente. No se definen, es que me está pasando este incidente de, ransomware y vamos a hacer esto porque lo encontré en ChatGPT y hay que hacerlo, o porque a la otra empresa le funcionó esto. No, Claro. hay que definirlos con prioridad, hay que definirlos antes de que sucedan las cosas, con una cabeza tranquila, donde se dé la oportunidad de probar, a equivocarse, ¿cierto? Pero eso hace parte del procedimiento de respuesta a incidentes o del plan de respuesta a incidentes. Hay que prepararlo previamente. Entonces, ¿qué es la primera vez? No, no es la primera vez seguramente. Seguro es algo ya muy visible y tiene que prepararse. Mi recomendación inicial es prepárese, hay que estar preparado porque está sucediendo cosas. Que no se esté dando cuenta es otra cosa, pero están sucediendo. Claro. Adelante, Kate. No, y quería de hecho comentarle a don Jason, Techcore siempre se ha caracterizado por también ir en la parte educativa y ayudar también a las pymes. Y quería enfocarme un poquito en esta parte. ¿Qué le podemos decir a una pyme con esta misma pregunta? ¿Cómo los podemos ayudar, orientar un poco para iniciar este paso del plan de desastres y del BCP? ¿Para quién, Catherine? Para las pymes, para las pymes. ¿Cómo Ok, podemos no. ayudarlos a iniciar? Bueno, no, es una pregunta importante porque definitivamente muchas veces pymes, cuando hablamos de pymes, pues no tienen eh, el, el budget como para hacer una implementación como tal. Sin embargo, decía Felipe algo muy importante. Yo me quedo con esa palabra que la podemos incluir aquí. Prepárense. Y de la forma de prepararse es buscar la información. Tratar la manera no solo, digamos, de ver estos espacios como un espacio de aprendizaje, sino que un espacio de donde se pueden sacar esos pequeños puntos que se pueden estar implementando en la organización. Ahora es importante tener, digamos, visibilidad en ciberseguridad, visibilidad en seguridad de la información, porque por muy pequeña que sea la empresa, va a estar, si ya está en las redes sociales, ya está expuesto, ya está expuesto. Y algo importante que yo siempre le digo a los chicos en la universidad y que siempre llegamos a las organizaciones es, ya la responsabilidad de las personas no es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ya la responsabilidad de las personas es más allá. Ya el hecho de publicar algo en Facebook, que estoy aquí en la empresa a las 8 de la noche y de repente la foto que tomaron atrás que estaban pasando con una IP es la típica. Y a veces uno piensa de que no pasa, pero claro que sucede y sucede en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que los incidentes no vamos a tener al 100%, incluso digamos una empresa muy grande no va a estar al 100% cubierta que le suceda algo. Y eso eh, no lo podemos evitar, pero sí podemos prepararnos para el momento que pueda suceder. Y esa preparación, pues definitivamente, ahora hay bastante información en web, también en las empresas. Nosotros como Tecor tenemos una universidad
donde pues damos esto de forma gratuita, donde las personas pues definitivamente pueden ingresar, pueden prepararse y pues a esto vamos, a donde pues estas pequeñas empresas pues puedan tener esa información. No sé, Félix, si Y tú quieres agregarle un Sí, poquito más al... sí, me gustaría agregar adelante. algo y es, mira, yo pienso que hay diferentes perspectivas en la educación, ¿sí? Uno es lo que debemos hacer como líderes en seguridad de la información y ciberseguridad en términos de preparación y educación de nuestros colaboradores, de todas las personas que trabajan con nosotros, sean empleados, sean contratistas, ¿cierto? En temas de educación. Esa educación es en conceptos básicos, ¿sí? Conceptos eh, generales de seguridad que todas las personas deben conocer, que es un ransomware, que es un virus, que es un phishing, todo este tipo de cosas, cómo detectar un posible correo que sea malicioso, que tenga eh, alguna otra finalidad diferente a comunicar algo, ¿sí? Eh, Todas esas herramientas, esas habilidades, se las tenemos que dar a los colaboradores de la empresa en educación, ¿sí? Eso es un lado. Lo segundo es la educación desde el punto de vista de los procesos. Entonces, si en la compañía, sea grande, mediana o pequeña, hay un proceso definido de gestión de incidentes, hay que comunicarlo, hay que entrenar a las personas, hay que entrenar a los equipos de respuesta a incidentes, los que están del lado técnico, los que están del lado de comunicaciones, en cada uno de su rol, y esto a su vez, además de entrenarlo, hay que hacerlo real, hay que probarlo, ¿sí? O no real, hay que simular este tipo de incidentes para poder probar los protocolos y los procedimientos. Entonces, la educación es fundamental. Y la educación hay que volverla, como dije al principio, algo que sea eh, fácil de digerir, algo que las personas asocien a su día a día. Entonces, hablamos de las contraseñas. Hoy las contraseñas, hay sistemas de información que ponen las contraseñas demasiado complejas, demasiado largas. Recordarlas es un problema. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que le estamos dando a las personas para poder que recuerden ese tipo de contraseñas? Frases como eh, difícil de adivinar y fácil de recordar. Sí, ese tipo de cosas hay que ver cómo las viralizamos y las volvemos fácil para las personas. La educación no solo de los empleados, sino de las personas que los rodean. También vemos que muchos incidentes de seguridad se detonan por los familiares de un empleado y así se van enrolando más personas. Familiares me refiero a los hijos o, no sé, alguien ha tenido su madre que quiere alarmarse por un mensaje de texto que le llegó y ella lo siguió y terminó cayendo en una estafa, cayendo en un problema donde eso vincula al hijo que trabaja en una empresa y se genera una cadena de eventos, ¿cierto? Entonces, todo eso se puede evitar con una adecuada capacitación. No se va a eliminar completamente, no. Siempre va a existir el riesgo, pero cuando damos herramientas en detección de este tipo de amenazas desde la perspectiva de educación, va a ser mucho más fácil. Claro, y es que la concientización, la educación hacia todas las personas es vital, no solo en la organización, sino día a día, como usted lo comentaba, porque todos los días estamos expuestos más y más a riesgos digitales, más y más a ciberdelincuentes, donde nosotros muchas veces pensamos, no, pero porque a mí no me va a pasar nada, yo no soy el objeto de aquí, mi información no vale. Y es que ese es uno de los principales errores que cometen muchas organizaciones y nosotros como personas también, ¿verdad? Que
que dejamos a lo libre nuestros datos personales o los datos de la empresa, como comentaba Don Jason, una fotografía y ahí estaba la contraseña, errores comunes que día a día cometen principalmente no solo las organizaciones, sino sus recursos, ¿verdad? Que al final también son los activos más importantes de una organización. Y a esto me gustaría consultarles qué errores ¿qué errores podríamos resaltar en una organización y en las personas también relacionado con el tema de la ciberseguridad? ¿Cuáles son los errores más comunes en este tipo de situaciones? Don Jason, si usted nos podría comentar. Bueno, y yo creo que aquí ya entramos en un tema donde ya hablamos mucho de errores, ya hablamos mucho de qué es lo que sucede dentro de las organizaciones, pero yo creo que el error más grande que se está cometiendo ahorita es subestimar qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Subestimar que no voy a capacitar, porque yo creo que, y yo soy fiel creyente de eso, la capacitación, y disculpen por ser tan reiterativo con eso, pero la capacitación, nosotros le llamamos aquí la evangelización de la empresa en temas de seguridad de la información y ciberseguridad es clave. Eh, si no se hace eso, las empresas no realmente van a estar vulnerables. Luego la interacción, todo el tema de la inversión que se puede hacer para estar protegidos también es clave. Muchas veces hemos visto organizaciones donde la prioridad no es la seguridad, no es la ciberseguridad, no es crear protocolos. Y eso pasa definitivamente por un tema de que estamos como que apartados y no queremos ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí las empresas tienen que hacer todo el esfuerzo por la inversión, tienen que hacer todo el esfuerzo por la concientización y eso pues definitivamente es un error muy grande que se está dando y que pues definitivamente a este punto, pues sería lo que yo te puedo comentar de los más comunes. No sé, Felipe, si tiene alguna, yo imagino que tienes muchas ahí, Felipe, de las organizaciones. No, pero mira, hay una cosa que, a ver, estoy completamente de acuerdo contigo en que la educación es súper importante, pero además de eso yo quisiera agregar que nos olvidamos de las cosas básicas. Cuando estamos gestionando tecnología, nos olvidamos de las cosas básicas. Básicas como el control de acceso, básicas como la gestión de parches. Yo estoy seguro que para muchos de los que están hoy en esta charla, la gestión de parches es un dolor de cabeza y es algo súper básico y necesario en seguridad. Y esto está muy relacionado con algo que vi también por aquí, la obsolescencia tecnológica, por supuesto. Entonces, pero yo lo que invito a que reflexionen con los errores más comunes es cómo estamos garantizando las acciones básicas que se deben manejar desde la perspectiva de seguridad, como el control de acceso. ¿Quién tiene acceso a qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué nivel de acceso? Si estamos aplicando prácticas como la del mínimo privilegio posible. ¿Cómo estamos haciendo la gestión de actualizaciones? Es súper, súper importante. Otra cosa que nos duele mucho es los backups, ¿cierto? Entonces, invertimos tecnología, capacidades en hacer backups, pero no tenemos procesos donde se puedan probar, certificar que efectivamente lo que estoy haciendo o lo que estoy resguardando en estas copias de seguridad efectivamente funciona. ¿Sí? Entonces, me voy a lo básico. ¿Sí? Y mi invitación es esa, reflexionen
en lo básico. Si lo básico se está haciendo, más de el 90 y lo que quiera ponerle por ciento, por no decir el 100% de los incidentes de seguridad, siempre se detonan por algo básico que se descuidó, siempre. O por una persona que no estaba entrenada, o por un acceso que no se removió oportunamente, o por un privilegio adicional que se le dio a un contratista, o por una vulnerabilidad que estaba persistente en la infraestructura o en el software, ¿sí? Estas son las cosas básicas y los errores más comunes. La gestión de lo básico. Súper. Definitivamente. Y para ir cerrando con broche de oro, nos gustaría desde todo su bagaje, desde toda su experiencia, que nos contaran cuáles son los elementos esenciales que debería tener toda empresa en su estrategia de ciberseguridad. Los principales consejos que ustedes les podrían dar a una organización, don Felipe, iniciando con don Felipe. Bueno, me parece que, y lo mencioné ahora, es súper necesario saber para qué estoy definiendo una estrategia de seguridad. Yo no puedo copiar y pegar la estrategia de seguridad de una entidad financiera a un retail. No funciona. El apetito de riesgo es completamente diferente, la infraestructura, los sistemas, los líderes, todo es diferente. Entonces, es muy importante saber qué es lo que se quiere proteger. Ese alcance de la estrategia en seguridad, súper clave. Poder conocer cuáles son los assets, los activos que realmente vas a proteger en términos de infraestructura, de software, de información, de personas, todos los recursos que vas a proteger, porque van a tener que vivir en esa estrategia de seguridad. Luego, poder dimensionar cuál es el bolsillo que vas a tener, si el presupuesto que va a poder dimensionar en esta estrategia de seguridad. No puedes crear una estrategia de ciberseguridad basada en un presupuesto infinito. Hay que priorizar. La priorización es súper importante en la definición de los controles. Ahora está muy de moda todo lo de inteligencia artificial. Todas las herramientas tienen AI, todo. Por supuesto, los ataques se están volviendo más sofisticados, mucho más sofisticados porque se volvieron también más fácil de hacerlos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Lo cual significa que en la estrategia de seguridad tienes que tener herramientas de inteligencia artificial que soporten la detección, respuesta y protección a todo lo que quieres hacer en seguridad, ¿cierto? Pero todo eso va a depender del apetito, del riesgo de cada empresa, de cada negocio. Pero vital, punto de partida, el alcance, los activos, qué es lo que se quiere proteger para poder definir el cómo y hasta dónde quiero protegerlo. Bueno, ya me la dejó muy difícil, Felipe. Pero no, de acuerdo con Feli, realmente tener una estrategia no es solo una estrategia pensando en copy-paste de otras, realmente hay que hacerlo custom para las organizaciones. Yo siempre digo esto, cuando uno hace una estrategia, cuando uno va para una estrategia, siempre uno tiene que estar pensando en un modelo de madurez y cómo estos van a ser ágiles en el tiempo. Porque una estrategia como tal no es algo que nosotros vamos a hacer y lo vamos a definir y ahí se va a quedar. Hemos visto de que las iniciativas de seguridad y ciberseguridad, pues básicamente son vivas. Y yo les digo así, son vivas porque cambian en el tiempo. Decía Felipe, mira, ya ahora todas las herramientas tienen inteligencia artificial y todo se puede hacer por medio de inteligencia artificial. Pero en realidad estamos al nivel de madurez para empezar a utilizar eso. Sabemos cómo hacerlo. Y eso es lo que nosotros, pues definitivamente tenemos que definir y tenemos que saber de que las iniciativas son cambiantes y que cambian
no cada año, no cada 2 años, como antes se pretendía hacer, sino que cambian constantemente. Y la agilidad dentro de eso, pues es muy importante para que nosotros lo tomemos en cuenta. Claro, Jason, pero además em, puede ser que para una empresa o una pequeña empresa, las herramientas de inteligencia artificial no son la prioridad en la estrategia de seguridad. Entonces, por eso es muy importante poder definirlo. Y una estrategia de seguridad no es la definición de herramientas. Correcto. Una estrategia de seguridad es la definición de lo que se debe proteger, de lo que se busca hacer y donde se quiere llegar. Así es. Ahora, el cómo, el con qué, eso es otros 5 centavos, ¿sí? Pero la estrategia es muy enfocada en esto, sin hablar de herramientas. Eso es importante y voy a tomar tu punto porque yo tengo una charla que yo hago y pongo la seguridad no es solo tarros, porque así se llama la charla que yo en algún momento hice, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Las empresas se han llenado de soluciones y a veces les hemos preguntado ¿y qué es lo que tienen? No, ya nosotros tenemos Fortinet, ya tenemos ciberseguridad y en realidad no es eso, ¿verdad? Y como decía Felipe, el punto muy importante sea el alcance que debe tener esa estrategia y no está malo que tengan un Fortinet, pero que se sepa hacia dónde se quiera dirigir. La educación, la concientización, definitivamente creo que son palabras que han estado presentes en toda la conversación del día de hoy. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que llevar y como misión personal y como misión de cada organización, ¿verdad? Definir alcances, definir roles, prevenir, ¿verdad? Y educar para poder llevar esa semillita de concientización, porque finalmente es lo que nos va a ayudar a prevenir. Definitivamente les agradecemos a todos y antes de cerrar, nos gustaría consultar, ver si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Don Berman había levantado anteriormente la mano. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Berman. Hola, buenos días, Bien, don Berman. saludos, Jason. Saludos. Es que ahora que estabas comentando una cuestión ahí, sobre todo en redes sociales, quería hacer la acotación que lo vi en una empresa hace poco, es el acceso que le dan a los empleados en las empresas a ciertos tipos de plataformas. E incluso quería comentarles que lo vi una vez, hace cuánto, y se los hago como pregunta a ustedes, ¿hace cuánto cambian la contraseña ustedes de Facebook? O cuando lo abrieron, nunca lo volvieron a cambiar. Y muchas personas tienen, y lamentablemente tienen de esos hábitos que conversan y tienen muchas de sus datos, incluso por Messenger. ¿Qué hace un atacante? Fácilmente, y lo he visto muchas veces, se espera, nada más está escuchando, escuchando y escuchando y escuchando. Entonces uno después de por ahí, confianza cero y cambio contraseñas constantemente. Si un atacante, por lo general, que está en una empresa, en un servicio, escuchando para ver qué información recolecta, con un cambio de contraseñas constante, podemos eliminar varias de esos ataques. Sí, muchas gracias, Berman. Y ahí tal vez para comentarte un poquito ya, el cambio de contraseña y la contraseña más larga y la más difícil ya no es una garantía. Al final, esos son datos. Realmente ahora hay una... todo el mundo quiere doble autenticación y al final la doble autenticación ya es una garantía todavía, pero al final son datos. Yo, yo siempre digo eso porque ya nosotros hemos visto casos donde incluso con doble autenticación pues se han perpetrado ataques. Y pues definitivamente sí, si usted tiene una cuenta, yo hace unos días vi una persona que ponía auxilio en LinkedIn, que le habían robado la contraseña de WhatsApp. Y yo creo que no solo para
empresas ni para las plataformas que tenemos en la industria a donde trabajamos deberíamos de tener un doble factor de autenticación, sino que también para nuestras redes sociales, porque al final, como yo les comentaba, el deber y el poder cuidar a la institución donde estamos no se acaba a las 5 de la tarde, porque si ya ingresaron al Facebook, contactaron a los compañeros de que trabajan con uno, porque rápido se puede identificar eso y eso puede ser peligroso. Felipe, no sé si tienes algo que acotar. Yo creo que esto es uno de los factores, ¿cierto? De alguien lo puso en el chat de passwords reciclados. Es una de las grandes vulnerabilidades que hay, que muchos utilizamos la misma contraseña para todo. Entonces, claro, uso Facebook y desde el 2015 no cambio la contraseña, pero esa misma contraseña la estoy utilizando en mi cuenta de acceso al Office 365 de la empresa. Entonces, claro, tengo una cadena ahí de situaciones y por eso ahí es importante educar a las personas a que cambien sus contraseñas, a que tengan su propio patrón. Yo normalmente en las charlas hablo de los patrones que uno debe tener y pongo un ejemplo muy simple y es si mi contraseña es Bogotá 123, ¿sí? Esto es solo para ejemplo. Si mi contraseña es Bogotá 123, pero bueno, la de Facebook es Bogotá 123 FB, ¿sí? En Instagram, entonces Bogotá 123, pero tengo IG, ¿sí? O sea, trato de tener un algoritmo, lo estoy poniendo muy simple, pero algo que le ayude a determinar, ok, si bien reutilizo contraseñas, yo tengo mi propio algoritmo que me ayuda a determinar cómo pongo y establezco una contraseña en cada una de las herramientas que utilizo. ¿Sí? Eso es muy importante. Y Jason mencionaba también el doble factor de autenticación. Esto no se volvió algo opcional. Esto realmente es algo que tiene que existir. Todos los que están en esta llamada y los que no están también deberían tener el doble factor de autenticación en todo, en todas las aplicaciones que usen, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en todo. Tener un doble factor de autenticación es no negociable. Y es que cambiar ese chip en las personas es un poco, y de eso se trata estos espacios, ¿verdad? De poder conversar, de concientizar, de educar, porque a mí nunca se me va a olvidar un día que estábamos hablando de este tema de doble factor de autenticación, perdón, y yo hice esta misma pregunta. ¿Ustedes tienen su factor de doble autenticación en WhatsApp? Y me dijeron, ¿cómo? No, jamás. Después yo no puedo volver a ingresar en mis conversaciones, no puedo volver a ingresar en mi WhatsApp, se me va a olvidar, me voy de fiesta y no me voy a volver a acordar. Entonces, qué difícil cambiar este tipo de temas, estos paradigmas, ¿verdad? En las personas, y estos son los espacios que realmente agradecemos todos para poder ir poco a poco educándonos y concientizando y finalmente convertirnos en comunicadores también de prevención, porque nosotros podemos ir a otros espacios y hablar con nuestros familiares, con nuestros colaboradores, así que realmente estos espacios son de mucho aprovechamiento, son muy ricos y para, bueno, si nos gustaría saber si alguien más tiene alguna consulta, alguna preguntita, Aquí, porque aquí hay una en el pregunta chat, en el chat hay una pregunta muy bonita a la que cara, hace Luis. Luis García. Dice, desde su perspectiva, ¿cómo podemos asegurar que que los colaboradores de una organización conozcan las prácticas, acciones básicas de respuesta ante un incidente de seguridad? ¿Qué recomendaciones sugieren más allá de una capacitación anual, Sugieren, especialmente para equipos no técnicos? Esa es una pregunta muy buena, creo que súper muy pregunta. acorde, súper pregunta, una súper pregunta que hace Luis. Yo creo que aquí vamos a hablar de otras áreas. Recursos humanos tiene
un papel muy, muy importante en digamos, en esta línea. ¿Por qué? Porque recursos humanos es una de las entidades que pues definitivamente conoce al personal no técnico, sabe qué áreas son y básicamente bajo esa línea, recursos humanos debería estar mandando boletines, obviamente creados por el área de la seguridad de la información, en conjunto de la seguridad de la información. Que nosotros hemos hecho, que nosotros hemos ido y visto, para esto se hace un plan. No solo es decir, vamos a hacer concientización, vamos a utilizar una herramienta de concientización, sino que se hace un plan. Y ese plan va a ser específicamente para cada una de las áreas, como decía Luis, prácticas, acciones básicas, donde el personal no técnico incluso debería de aceptar y de llenar un formulario donde entiende que lo que acaba de leer, pues definitivamente lo va a poder aplicar. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que ver mucho el área de la seguridad de la información y recursos humanos, donde pues definitivamente pueden estar haciendo estas campañas y también charlas anuales, no solo anuales, sino que mensuales, de cosas que están pasando a nivel de ciberseguridad. No puede sacar a todo el equipo eh, una hora o media hora para ver estas charlas, pero hacer pequeños sketchup donde definitivamente se puede dar esta información. Felipe, no sé si tienes algo más. Mira, yo agregaría, Jason y Catherine, esto es los colaboradores o los empleados y contratistas tienen que conocer cuál es el valor de la información, cuál es el valor de los sistemas de información a los cuales están usando. Cuando pones a alguien a diseñar una casa, estoy seguro que en el diseño de una casa, sin ser experto, sin ser arquitecto, simplemente ser un usuario de la casa, vas a diseñar la casa con una puerta y con unas cerraduras. Y no te va a molestar ponerle una cerradura con una llave súper sofisticada que sea incómoda de cargar en el bolsillo. No te va a molestar. Porque ya eres consciente de que esa cerradura te va a generar un valor. ¿sí? Porque ya eres consciente del valor que tiene tu casa o de lo que hay dentro de tu casa. Entonces lo mismo hay que hacer con todos los colaboradores y los que no son técnicos. Hay que entender cuál es el valor de la información, por qué es importante protegerla y por qué los controles de seguridad no son simplemente por hacer más complejo la labor de las personas, sino que los controles de seguridad realmente te están generando un valor, te están ayudando. El hecho de tener una aplicación con un doble factor de autenticación o el hecho de tener comunicaciones cifradas o correos cifrados, que no lo puedo leer desde mi celular normalmente, sino que tengo que leerlo con una aplicación especial, ¿cierto? No es que los de TI y seguridad me quieran hacer el trabajo más complicado, están colocando tanta protección porque se creen de la NASA o algo así sofisticado. No, hay que entender que realmente eso me está protegiendo. Entonces, todas las personas que son no técnicas tienen que estar educadas en eso. ¿Cuál es el valor de los sistemas de información, el valor de la información y por qué los controles de seguridad están generando un valor adicional a la protección de datos? Súper. Excelente, muchísimas gracias a ambos. Vamos a ir cerrando esta provechosa charla, esta provechosa conversación. Yo creo que palabras que debemos de llevarnos: concientización, educación, prevención, empezar a prevenir y planear, ¿verdad? Buscar alcances, creo que son Preparación. palabras, preparación definitivamente. Esa es la ¿Son palabra. para qué? Para no improvisar. Entonces, vamos a ir cerrando, agradecerles a todos por acompañarnos
en este espacio. Esperamos que nos vuelvan a acompañar en otros momentos que vamos a ir desarrollando. Nuevamente agradecerles a todos, a don Felipe. Muchísimas gracias a don Jason, muchas gracias por sus consejos, por transmitirnos todo este tiempo, ¿verdad? Todos sus consejos y revisen su botiquín digital. Muchas Entonces, gracias, muchísimas Catherine. gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, Felipe. Vale. Gracias a todos. La estadística dice que se conectaron 220 en el streaming y se conectaron 43 personas acá. Tenemos una comunidad. Muchas gracias, Felipe. Un gran 50. abrazo. 50. Encantado, muchas gracias a todos. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días. Bye. Chao.